queridos estudiantes del cuarto HC. Hoy vamos a hacer una recapitulación de la unidad número 1, globalización y multiculturalidad, enfocado en el concepto de identidad. El objetivo, ¿cierto?, de alguna manera de esta unidad es comprender cómo la globalización y la multiculturalidad generan diversas visiones de identidad, ¿ya? Me acuerdo que antes de salir, antes de comenzar, ¿cierto?, con esta emergencia sanitaria, vimos el video de Natalia López, esta chiquitita náhuatl, que hablaba sobre sus raíces, sobre su identidad y lo bien que de alguna manera ella enfocaba este concepto en relación al profundo cariño que le tenía a su pueblo, a su familia y las gracias que ella le entregaba precisamente a ellos por fomentarles, ¿cierto?, este gusto, este amor a su cultura, ¿ya? Y lo conectamos nosotros con, en esa oportunidad, cómo nosotros vemos nuestra conexión con nuestro pueblo mapuche, por ejemplo, y hablábamos precisamente que si se daba realmente este como especie de cariño o reconocimiento a nuestras raíces. Bien, seguimos. Dentro de lo que es el concepto de identidad, dice, ¿qué significa identidad? Lo vimos en clase también. ¿Qué tipo de identidad está presente en el discurso de Natalia? Y eso también lo realizamos, hicimos un análisis dentro de la clase. ¿Bien? Entonces, etimológicamente hablando, esto estaba en el PPT, los primeros PPT que hicimos en la clase presencial, decía que él proviene del latín, que quiere decir el mismo, lo mismo, vinculado a su vez con el latín identitas idem, que quiere decir formado con él. Bien, hablamos entonces del concepto de identidad, que es un conjunto de rasgos propios de un individuo, de una comunidad, ¿cierto? Y hablamos también de las distintas identidades que nos rodean. Hablamos de la identidad local, una identidad de comunidad, una identidad nacional, que vamos a ver más adelante. Entonces, decíamos que la identidad personal, ¿cierto? Este proceso de cambio permanente está constituido por el conjunto de características propias de una persona que le permite reconocerse como un individuo diferente a los demás, ¿ya? Luego hablamos de la identidad social, ¿cierto? Esta identidad como parte de una comunidad, de una sociedad, en este caso de nuestra sociedad chilena, ¿cierto? Y hablamos de los distintos estratos sociales que existen en nuestro país. Bien, luego hablamos de la identidad nacional y cultural, hablamos de esta fusión, hablamos del concepto de sincretismo, de hibridez, y de esta fusión, por ejemplo, en cosas tan triviales como es la comida, con nuestras costumbres, por ejemplo. ¿Ya? También hablábamos dentro de la clase, hablábamos sobre nuestras festividades, la importancia que tiene para nosotros como chilenos el 18 de septiembre. Y también hablábamos de este concepto, traigo de nuevo a colación el de sincretismo, y de esta como fusión. Y hablamos de estas festividades que nosotros hemos adoptado desde el extranjero, como el Halloween, como la Baby Shower, que realmente no son parte de nuestra idiosincrasia, pero sin embargo la hemos ido incorporando. Pero le damos el realce importante, ¿cierto?, a lo que es nuestra identidad nacional, lo importante que es rescatar nuestras raíces. Y hablamos de nuestra identidad local, hablamos, por ejemplo, de pertenecer, de qué significa pertenecer al colegio hispanoamericano, de nuestra identidad de estudiante hispanoamericano, hablamos del perfil que tiene este tipo de estudiante y de alguna manera cómo esta identificación nos acompaña hasta que nosotros salimos de cuarto medio. Ya tenemos seguimos los patrones que nuestros profesores, que la dirección nos entrega, de ser responsables, de ser alumnos hijos de Dios, empáticos y principalmente respetuosos. Bien. Luego hablamos sobre las formas literarias de la identidad y hablamos sobre la escritura del yo. Y hablamos del autorretrato. Me acuerdo que en esa oportunidad, ya estando en confinamiento, antes de salir de vacaciones, envié un PPT
donde señalaba precisamente esto del autorretrato. Hablábamos de pinturas importantes de personajes de la historia, por ejemplo, como Frida Kahlo, que ella constantemente se autorretrataba precisamente para poder exteriorizar un poco lo que sentía o cómo se encontraba en ese momento, o de alguna manera relatar de manera más artística momentos importantes de su vida. Bien, también puse algunos extractos, algunos fragmentos, ¿cierto?, de algunos poemas de Pablo Neruda que habla del autorretrato, por ejemplo. No lo voy a leer en este momento para no extenderme. Y hablamos también de la memoria y género literario. Ya hablamos en clase, me acuerdo de la memoria empática, ¿cierto? De algunos, de ciertos sucesos que han ocurrido dentro de la historia de nuestro país, que de alguna manera nos ha generado, ¿cierto?, un cambio de identidad o un antes y después de aquellos sucesos, ¿ya? Y bueno, también ahí puse un extracto para que lo puedan leer, que obviamente no lo voy a hacer en esta oportunidad para no extenderme. Y finalmente hablamos de la autobiografía, y esta es una actividad que hemos estado realizando últimamente y que no, me han llegado muchos trabajos que sería importante tratar de realizarlos, porque es un trabajo, un ejercicio pedagógico muy interesante, el hecho de hablar de nosotros mismos, de cómo nos sentimos, quizá en estos momentos que estamos viviendo de confinamiento, escribir sobre lo que nos pasa, sobre cómo nos proyectamos, quizá traer a colación momentos importantes de nuestra vida que generaron un cambio, ¿cierto?, para bien o para mal de nuestra identidad, y tratar de mirarnos hacia adentro. Por eso quizás los insto en este momento, chicos, a realizar el trabajo de escritura. Durante esta unidad hay bastante producción de texto, así que vamos a ir trabajando. Lo vamos a acompañar con la muñequita que les había dicho que íbamos a realizar a principio de clase, o sea, a principio de año, y les voy a mandar en su momento el material para que puedan seguir los delineamientos. Bien. Entonces, acá también le puse una autobiografía escrita por Gabriel García Márquez para que ustedes se vayan dando, o sea, tengan más o menos unos ejemplos y puedan realizar su trabajo en casa. Bien, entonces, ¿qué aprendimos con este resumen? Comprendimos, es cierto, que en esta unidad vamos a hablar precisamente de esto, de lo que es la identidad, la cultura, ¿cierto? Los tipos de identidades que podemos tener como ciudadanos, ¿cierto? ¿Para qué sirvió el ejercicio? También lo importante, conectarlo con el autorretrato, con la autobiografía, lo importante es de escribir sobre nosotros mismos, de poder proyectar, ¿no es cierto?, en relación a la escritura, y tener como una idea, una visión, ¿cierto?, de mundo en relación a lo que estamos viviendo y a lo que nos espera cuando salgamos de todo este proceso importante y quizás también un poco abrumador, ¿ya? Bien, chicos, terminamos con esta pregunta. Dice, ¿son importantes para tu identidad personal todos estos elementos que hemos visto? Ahí, en este momento es para poder escribir, ¿cierto?, sobre estas interrogantes y lo que yo les acabo de señalar sobre lo que es la identidad. Bien, chicos, entonces hasta acá queda el resumen y sigan trabajando, sigan archivando sus trabajos en el portafolio. Muy bien, queridos estudiantes, hasta acá llega el resumen de la unidad número 1. Espero que les haya quedado claro. No olviden archivar sus trabajos en el portafolio del lenguaje, y también no olviden cuidarse mucho y quedarse en casa. Los quiero mucho. Un abrazo cordial.